Muchísimas gracias, presidente. Gracias a los grupos parlamentarios en la Asamblea de La Rioja y especialmente a quien ha propuesto que, en este caso, mi aportación podría ser útil a la hora de analizar este anteproyecto de ley. Voy a intentar ceñirme de manera escrupulosa, incluso reducir mi tiempo de exposición inicial y para eso simplemente voy a pasar por un texto que he preparado de manera muy rápida a la hora de que se ha elaborado por parte en este caso, del Gobierno de La Rioja, un proyecto de ley de incentivos fiscales para el sector primario, para la agricultura, la ganadería, de la comunidad autónoma, y ese texto es el que está siendo sometido a análisis por parte de ustedes e intento, en el estudio que he realizado, ver la eficacia y la eficiencia del propio texto desde mi personal y profesional punto de vista. Indicar que este texto recoge en su memoria económica un ahorro fiscal prácticamente de 5 millones de euros para un total de aproximadamente 1.764 personas, agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma, ¿no? Y la intención loable, en este caso, y aprovecho para decirlo de manera inicial, es fomentar la actividad en los municipios más pequeños de La Rioja con incentivos fiscales. No voy a entrar en los detalles, salvo luego después en las réplicas que puedan ser oportunos, porque creo que el análisis de manera general que puede aportar algo desde mi perspectiva es ver que se centra en los siguientes tributos, en determinadas deducciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, evidentemente en los tramos que competencialmente son de ustedes, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el impuesto sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones e impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Es decir, se trata de un abanico suficientemente amplio desde el punto de vista de los tributos en los cuales tienen ustedes competencia como Gobierno de La Rioja y como Asamblea, como Parlamento. Por lo tanto, desde el punto de vista, diríamos, de la capacidad de actuación fiscal, ninguna objeción, ninguna crítica por mi parte, porque tiene sentido apoyar con incentivos fiscales sectores tan importantes como puede ser el que estamos citando para una comunidad autónoma como La Rioja. Sí que tengo que hacer algunos cuestionamientos que creo que no son menores ya en la exposición de motivos. Yo entiendo que la exposición de motivos no tiene un elemento claro normativo, no tiene una parte ejecutiva, pero sí que tiene importancia y creo que ustedes deben al menos conocer la perspectiva de personas ajenas al propio Parlamento y al propio Gobierno de La Rioja, ¿no? Se indica de manera textual, y leo, diríamos, como motivación para incentivar fiscalmente la agricultura, pues una situación de deterioro. Textualmente indican: asimismo, en los últimos años la agricultura española ha sufrido una importante presión en términos de rentabilidad y sostenibilidad como consecuencia de la competencia desleal con productos procedentes de países extracomunitarios sometidos a legislaciones fitosanitarias más laxas que permiten una mayor producción a menor coste, así como de la subida de precios de energía y materias primas, principalmente fertilizantes y semillas. Y tengo que indicarles que, más allá de que hay algunos elementos que tienen que ver con la competencia con países extracomunitarios, hay una máxima que no se cumple y que entiendo que ustedes debieran analizar en profundidad, porque la renta agraria, al finalizar los datos más recientes que tenemos de ejercicio cerrado son de 2024, está en máximos en términos nominales y en términos reales, es decir, descontada la inflación en 2024, según los datos que proporciona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que entiendo que ustedes han debido mirar para que puedan ajustar las deducciones que más interesantes pudieran llegar a ser para la comunidad autónoma de La Rioja. En concreto, en absoluto pienso que la situación sea idílica por parte de los agricultores y ganaderos, tampoco en La Rioja, pero en el conjunto del Estado español. Pero la renta agraria se ha situado en 2024 en máximos en términos nominales y reales y con un incremento en el último ejercicio del 14,2% con respecto a 2023. Son datos, ¿no?
En este caso, los datos con más detalle, bueno, pues yo los tengo en el texto que he preparado. Entiendo que no debo marearles a ustedes con un montón de detalles que tienen que ver con la importancia, en este caso, pues, por ejemplo, como para La Rioja puede suponer la producción de vino y mosto. Todos estos elementos, al final, son coherentes, me refiero a los proporcionados por el Ministerio de Agricultura, con el Observatorio de Márgenes Empresariales que publica el Ministerio de Hacienda y que también bueno, pues nos permiten, creo que lo podrán ver, si no se ve demasiado bien por la presentación en el que he preparado, cuenten con que yo se lo remito a ustedes para que lo puedan incorporar si así lo consideran a los datos que figuren en el acta, ¿no? Pero para que se hagan una idea, el resultado bruto de explotación medido en porcentaje sobre ventas ha cerrado en 2024 en máximos históricos. Jamás ha tenido la agricultura y la ganadería porcentajes que han llegado al 12,3% en 2024. Quiero decir que hay una máxima planteada a la hora de la justificación del anteproyecto de ley que entiendo debiera ser revisada. Lo tienen ustedes en detalle en la tabla, lo tienen ustedes en el gráfico a continuación y, bueno, pues para que se hagan una idea, por periodos, diríamos, desde 2012 a 2018, el resultado bruto de explotación sobre las ventas era del 9,6% y en el periodo posterior es un punto superior, es decir, el 10,6%. Por lo tanto, a la hora de, pues lo que se puede entender en la exposición de motivos como demonizar, digamos, la capacidad de intervenir por parte de las administraciones públicas, por supuesto las autonómicas, pero también las del gobierno central, pues a la hora de alimentar este tipo de información que al final proporcionan las empresas a la agencia tributaria simplemente con la presentación de sus tributos, pues simplemente decirles que no se compadece con la realidad y creo que debieran revisarlo, ¿no? En cuestión de la cuantía de los beneficios fiscales, también tengo que indicar que pues son limitados. Es verdad que supongo, donde se indica en el propio proyecto de ley, las capacidades limitadas para obtener recursos, para potenciar un sector tan importante como del que estamos hablando, pero si la exposición de motivos indicaba una situación, diríamos, de especial dramatismo, pues un 3,7% más de beneficios fiscales con respecto a los ya existentes previamente que existen en la memoria de presupuestos de 2025 me parecería un impacto muy limitado. En cualquier caso, simplemente dejar por escrito que ese anteproyecto de ley pues supone, como decía, casi 5 millones de euros adicionales, que es un 3,7% más de los beneficios fiscales atribuibles, en este caso a la comunidad autónoma, no los estatales, de La Rioja que existen ya en el momento actual, ¿vale? 131.393.186 y esos 4.917.000 euros serían los adicionales que supondría la aprobación de este proyecto de ley. Como siguiente elemento que me tienen que permitir realizar es el reparto de estos beneficios fiscales en la ley, que considero que es regresivo. Es decir, pocas personas van a ser beneficiadas por este grueso de los beneficios fiscales, fundamentalmente en lo referente al impuesto sobre patrimonio y sobre todo al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, va a haber 50 personas que se van a ver beneficiadas según la memoria económica, por supuesto, que son estimaciones que realiza en este caso su Consejería de Hacienda y entiendo con suficiente criterio con la historia y el conocimiento que seguramente tienen sus servicios técnicos. 50 personas se vendrán beneficiadas por los beneficios fiscales en el impuesto sobre patrimonio y 414 personas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Muchas más en las deducciones fiscales en IRPF, 5.620, y el número mayor, 5.800 en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Entiendan todos ustedes que el total de personas beneficiadas no es el sumatorio, porque puede haber personas que se beneficien de varias de estas categorías, pero nos hace una idea de que evidentemente el reparto desde el punto de vista del número de personas, concentra los beneficios fiscales.
¿Hasta qué punto concentra los beneficios fiscales? Bueno, pues lo pueden ver ustedes precisamente analizando esa memoria económica que yo me he permitido, en este caso, pues el convertir en gráfico para poder visualizarlo de manera más adecuada. Cada persona que se deduzca, diríamos, que pueda practicarse deducciones por IRPF según las estimaciones realizadas en la memoria económica, tendrá digamos, un beneficio fiscal por persona de 172 euros. Las personas que se beneficien de operaciones en impuestos de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, en promedio se beneficiarán de 353 euros. La cosa mejora para las 50 personas en impuestos sobre patrimonio porque se beneficiarán de 2.000 euros por cada persona y, sobre todo, mejora en las personas que puedan aplicarse estas deducciones relacionadas con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque sí que tendrán una rentabilidad, un retorno mayor de 4.348 euros por cada persona. Es evidente que eso convierte en regresiva la situación, porque si lo analizan ustedes, el 39% del conjunto, prácticamente el 40%, es el 39 con decimales, prácticamente el 40% del coste fiscal de este anteproyecto de ley, pues se benefician el 3,5% de las personas, en este caso, que van a tener algún tipo de retorno positivo. 40% del coste fiscal para el 3,5% de las personas. ¿Por qué 3,5%? Porque las personas que se benefician en impuestos sobre sucesiones y donaciones se estima que es el 3,5% y las de patrimonio que se beneficiarían estarían incluidas dentro de las de sucesiones y donaciones porque, lógicamente, el nivel de ventaja fiscal del impuesto sobre sucesiones y donaciones obligaría a pagar impuestos sobre patrimonio o al menos tributar por él, ¿no? Por lo tanto, 40% de beneficio fiscal desde el punto de vista monetario para un 3,5% de los contribuyentes. No parece que sea demasiado progresiva ese anteproyecto de ley y precisamente ese elemento quería que quedase claro en mi exposición. Por lo tanto, resumiendo esta intervención, considero que desde el punto de vista profesional y por supuesto también del análisis político, que así es como ya analizo la economía, existe una posibilidad plausible de intervención de las administraciones públicas con medidas fiscales para potenciar sectores tan importantes para la Comunidad Autónoma de La Rioja como la agricultura y la ganadería, pero hay un diagnóstico inicial erróneo seguido por una regresividad a la hora de las medidas que minimizan el posible impacto, digamos, positivo de la ley. No sé si ustedes alguien estaba refiriendo. ¿Me oyen ustedes? Sí, perfectamente. Perfecto. Simplemente quería indicar que ese tipo de elemento de positividad a la hora de la acción desde el punto de vista del uso de herramientas fiscales para mejorar un sector productivo, pero que la regresividad puede condicionar bastante su efectividad por algo que también incluyen ustedes, o ha incluido el gobierno de La Rioja, disculpen, en la exposición de motivos, y es la enorme presencia de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, como por otra parte, saben ustedes, ocurre en la mayoría del Estado español. Ese tipo de elemento hace que, bueno, pues la regresividad pueda hacer poco útil las medidas. Es decir, con pequeñas explotaciones y pequeños propietarios, pues el que se produzca un reparto, si me permiten, pues muy reducido para la mayoría de las personas, pero cuantioso para unas pocas, pues puede hacer que sea poco efectivo desde el punto de vista de lo que se pretende realizar o alcanzar con el anteproyecto de ley. Por lo tanto, hasta aquí mi primera exposición. Creo que no he agotado el tiempo. No he agotado el tiempo porque he obviado el detallar las medidas que entiendo que ustedes ya
con comparecencias previas y con lectura del anteproyecto de ley, conocen de manera sobrada. Por supuesto, encantado en entrar en los detalles cuando ustedes ahora intervengan. Muchas gracias, señor Sánchez Mato. Y vamos a dar la palabra a los portavoces, que tienen un tiempo de 5 minutos por cada grupo parlamentario. Se ha incorporado al comienzo de la comisión la señora Moreno, con lo cual tiene la palabra por el grupo Podemos Izquierda Unida. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar me toca darle la bienvenida, aunque sea telemáticamente, a este Parlamento, devolverle el agradecimiento que usted hacía al grupo proponente, en concreto Izquierda Unida, porque desde luego el agradecimiento es nuestro, que siempre está a disposición para analizar, la verdad es que meticulosamente y perfectamente, todas las cuestiones que le venimos planteando. Por cuestiones de agenda no es posible que haya podido venir aquí físicamente, pero estoy segura que en la siguiente ocasión tendremos oportunidad también de compartir otros espacios. Efectivamente, yo creo que es fundamental lo que venía a plantear en el ámbito de la agricultura. Yo antes quería sentar una cuestión, ¿no? Y es que usted hacía referencia a cómo en la exposición de motivos sí que ya concretaba, ¿no?, a dónde iban dirigidas estas medidas, que concretamente era a las explotaciones agrarias, pero sin embargo, pues tampoco hemos entrado en el ámbito al que supuestamente por el título debiera dirigirse, ¿no?, que es a las medidas fiscales de apoyo al medio rural. Y es verdad que el sector agrícola, el sector agrario, tiene incidencia en el ámbito de los pequeños municipios de nuestra comunidad, que son la mayoría, la inmensa mayoría de nuestra comunidad, pero también es cierto que no es el único elemento que incide precisamente para combatir o para luchar por ese reto demográfico al que en principio todos querríamos aspirar en el entorno rural. ¿No le parece a usted excesivamente grandilocuente que unas medidas tan circunscritas a un aspecto concreto y que, como usted bien dice, ni tan siquiera van a alcanzar a la totalidad del modelo de agricultura social y profesional que nosotros defendemos, sino que realmente, pues por el carácter regresivo de las mismas va a tener incidencia sobre algunos elementos muy concretos? Por otra parte, entonces, en ese sentido, planteaba también el comisionado, creo que era de Castilla-La Mancha, para el reto demográfico y contra la despoblación, el introducir quizá algún elemento, ¿no?, de control sobre la residencia efectiva, si realmente queremos privilegiar a aquellos que tienen su residencia en ese entorno rural, porque es frecuente en nuestra comunidad que gente pueda estar empadronada en pequeños domicilios y, sin embargo, tenga su residencia efectiva en la capital, ¿no? Si introducir alguno de esos elementos lo pudiera corregir. Y ya centrándome en su exposición, sí que, si podía incidir un poco más, porque efectivamente cuando usted da los datos sobre el incremento de la renta agraria, tanto nominal como realmente en los últimos tiempos, choca contra la realidad que viven múltiples o muchísimos agricultores y ganaderos de nuestra comunidad, ese modelo de explotación social y profesional al que me refería, y que si no coinciden los datos que usted nos está diciendo con una evolución del sector agrario de nuestro país en ese proceso de uberización en el campo, ¿no?, que se viene produciendo, y si no sería más eficaz precisamente que si planteamos este tipo de ayudas, y cómo se podría en ese sentido modificar la norma para adaptarlo a quien realmente queremos proteger, ¿no?, y que sería pues efectivamente ese modelo de agricultura social y profesional, que ese sí que está en crisis, ¿no?, y ese modelo en concreto, desde nuestro punto de vista, sí que está en crisis. Por lo tanto, pues ver así medidas que pudiéramos adoptar para modificar o encaminar o para restringir ese efecto regresivo al que usted hacía referencia, y en concreto, pues que realmente consiguiera el objetivo de ir del sector al que en principio va dirigido, ¿no?, que es ese modelo al que yo hacía referencia, y especialmente de aquel que tiene su residencia efectiva en ese entorno rural. Y en ese sentido también, si no cree que debieran algunas de las medidas, no tanto a lo mejor fiscales, sino también de otra índole, ¿no?, como en el ámbito de considerar, por ejemplo, el transporte como un derecho fundamental para las personas que residen en el entorno rural, porque desde nuestro punto de vista
vista el problema de fondo de esa pérdida de población en los entornos rurales más pequeños tiene mucho que ver con el diferente acceso a los servicios públicos, a los servicios sociales o a los derechos en su conjunto, incluyendo otros no tan igual de sociales, pero no tan considerados sociales como puede ser el propio acceso a la cultura, y que tiene mucho que ver con garantizar ese transporte en la comunidad más pequeña del Estado español. Gracias. Muchas gracias, señora Moreno. Tiene la palabra el señor Alda por el Grupo Parlamentario Vox. Vale, entiendo que responde de manera conjunta luego. Vale. Pues muchísimas gracias al señor Sánchez Mato por comparecer aquí en el día de hoy en la comisión. Es verdad que coincido con parte, no con todas, pero con parte de las reflexiones que ha hecho, y lo cierto es que al final yo creo que nos enfrentamos a un reto muy importante desde la sociedad para conseguir fijar población más allá de las principales cabeceras de comarca y de las capitales, ¿no?, de las diferentes provincias. Como usted bien sabe, en La Rioja está compuesta por 174 municipios, de los cuales la población se concentra, el 80-85% de la población se concentra en 20-25 municipios. Eso le da una idea del tamaño de la mayor parte de los municipios de nuestra región, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión sobre determinadas medidas, porque nosotros entendemos que en determinadas cuestiones, quizás para llegar precisamente a un mayor número de gente y un mayor número de población, deberíamos de ser un poco más ambiciosos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando se habla de la deducción de 1.000 euros en el IRPF para personas que inicien la actividad en la agricultura o ganadería, nosotros abogaríamos más no solamente por las personas que inicien la actividad, sino por aquellas personas que desempeñen una actividad en el campo, ¿no?, por así decirlo. Ya no solamente aquellos que las vayan a iniciar para fomentar la iniciación, sino también para fomentar el mantenimiento de la actividad, que cada vez vemos cómo se va mermando y cada vez hay menos personas, porque la situación es insostenible, porque ya deja de ser negocio y porque no interesa, ¿no?, este tipo de actividad. Luego, por otro lado, también se establece un límite para dar esta ayuda, límite a 30.000 habitantes. En La Rioja solamente hay un municipio que tenga más de 30.000 habitantes, que es Logroño. El resto de municipios, Calahorra es el segundo más grande y no llega a los 30.000. Por lo tanto, entendemos que esta es una medida que claramente pretende excluir a la capital, y es verdad que, como ya hemos dicho en otras comparecencias, dentro de la propia capital hay dos barrios donde se desarrollan y se desempeñan actividades agrícolas, como son el de Barea y el Cortijo. Entonces, nosotros consideramos que sería interesante también ampliar a estos dos municipios. Y luego también aquí, en este caso, el Partido Popular ha establecido tabla rasa de los 1.000 euros de deducción para todos los municipios. Y nosotros entendemos que no es lo mismo un municipio de 500 habitantes que un municipio de 10.000, que un municipio de 12.000 o de 2.500. Cada uno tiene una morfología diferente y unas características diferentes. Entonces, nosotros consideramos que igual los municipios más pequeños, donde hay más problemas de despoblación, no en las cabeceras de comarcas, sino en los más realmente pequeños, en todos esos que se quedan fuera de los 20-25 que concentran a la población riojana, los incentivos fuesen mayores y hubiese una mayor ambición en ese sentido. No sé si usted, como economista, cómo lo vería. Y luego, por otro lado, también se establece una deducción para las cuotas pagadas a organizaciones agrarias. El límite se establece en 100 euros. Las cuotas que se pagan son un poco superiores a esta cantidad, entre 100 y 200 euros, y nosotros entenderíamos que sería interesante que se cubriera la totalidad de la cuota y no solamente esos primeros 100 euros. Y sin más, eso son todas las cuestiones que le planteo. Muchas gracias. Gracias, señor Alda. Tiene la palabra el señor La Calzada por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer al señor Sánchez Mato las reflexiones y todo lo que ha explicado. Me ha parecido muy interesante. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, me gustaría preguntarle, nosotros consideramos que este proyecto de ley ya está mal enfocado el título, porque en principio el título es Proyecto de Ley de Medidas Fiscales de Apoyo al Mundo Rural, y consideramos que tenía que haber sido Proyecto de Ley de Medidas Fiscales de Apoyo al Sector Agroganadero, porque en principio no entendemos, podemos estar de acuerdo o no en alguna de las medidas fiscales de apoyo al sector agroganadero, pero no entendemos por qué una persona que inicia una actividad económica en el ámbito rural, un panadero, un fontanero, no tenga esa misma deducción fiscal por vivir en el municipio o por implantarse en un municipio. Por tanto, consideramos que está enfocado mal por parte del Gobierno de La Rioja ya el título que tenía que haber sido de apoyo al sector agroganadero.
Si ya solo nos referimos a este sector, consideramos, y estoy muy de acuerdo con usted, que realmente estos 5 millones de euros de coste fiscal, de beneficio fiscal, beneficia, valga la redundancia, a un número muy limitado de personas del ámbito profesional de la agricultura, porque solo se benefician cuando hay transmisiones patrimoniales, cuando hay sucesiones o donaciones, o cuando hablamos de patrimonio. Sin embargo, cuando hablamos del IRPF, donde se pueden deducir la mayoría de los profesionales del ámbito rural, en este caso es más limitada la deducción fiscal. En este caso estoy de acuerdo con el grupo parlamentario Vox en que me parece que no tiene que ser solo a los que se den de alta, porque sería el beneficio muy limitado, a 450 beneficiarios potenciales durante 3 años, tenía que ser a todos los agricultores profesionales, que en este caso en La Rioja hay 4.000 agricultores profesionales, que podría ser una deducción de 1.000 euros, y serían 4 millones de euros. Ya sería un alcance que beneficia a la totalidad de los profesionales del ámbito agroganadero que están en La Rioja. Tampoco estoy de acuerdo que se limite a 30.000 habitantes, porque si apoyamos al sector agroganadero tenía que ser a todos que están en la comunidad autónoma de La Rioja. Otra cosa diferente sería si hacemos un proyecto de ley de medidas fiscales de apoyo al ámbito rural, donde sí que se limitaría el número de habitantes de los municipios, pero no 30.000. Tenía que ser un número inferior, 5.000, 3.000, el que establezca entre todos los grupos parlamentarios. El otro día estuvo, no sé si usted lo conoce, a Jesús Alique, de Castilla-La Mancha, del comisionado, y sí que me parece que eso es realmente una ley de apoyo al mundo rural, una ley transversal en todos los sectores, el sector agroganadero, todas las actividades profesionales, toda la gente que vive en el ámbito rural, que puede ser deducciones fiscales, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la compra o rehabilitación de la vivienda, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante sus reflexiones desde el punto de vista técnico, yo que como economista, por tanto me gustaría que nos traslade sus reflexiones y su informe, porque me ha parecido fundamental lo que ha dicho, que el 40% del beneficio fiscal, del coste fiscal, solo se beneficia del 3,5% de los contribuyentes. Me parece también muy interesante lo que ha hablado de que no es progresivo estas medidas fiscales, sino que son degresivas, por tanto estoy totalmente de acuerdo. Tampoco son efectivas desde el punto de vista de beneficiar a la mayoría de los profesionales del ámbito del sector agrícola y ganadero, y por tanto me gustaría preguntarle si a usted le parece que está mal enfocado este proyecto de ley, que tenía que haber sido del sector agroganadero y no del ámbito rural, y en segundo lugar, ¿qué medidas considera que se podrían incluir para que sea unas medidas fiscales más progresivas? Muchas gracias. Gracias, señora Calzada. Y tiene la palabra el señor Viseiras, del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Sánchez Mato, por su, de nuevo, comparecencia en este Parlamento y por su análisis de esta proposición de ley. En un día inhóspito, la verdad, para la actividad política, afortunadamente, como usted bien introducía en su exposición, nos encontramos en esta Cámara parlamentaria analizando una proposición de ley que, como usted ha definido, copio sus palabras, tiene una intencionalidad francamente loable, cosa que comparto. Habla usted también en su introducción de la amplitud de la actuación, cosa que también comparto. Y evidentemente definía, por lo que ha dicho usted, que tenía todo el sentido. A partir de ahí, pues los compañeros que me han antecedido cuestionan el título, pero yo creo que sí que están entrando a valorar las medidas. Intuimos por dónde van a ir, que esto es precisamente para esto sirven precisamente estas comparecencias, para enriquecer, si es posible, la ley, y entiendo que los compañeros, y lo agradezco de antemano, intentarán que entre todos mejoremos esta ley que, como usted bien ha definido, y lo vuelvo a recordar, tiene una intención loable. Con eso me quedo. En cuanto a partir de un diagnóstico erróneo, disiento un poco con usted, o disiento bastante, puesto que también más o menos lo dejaba caer la interviniente de Izquierda Unida,
realmente la renta la renta agraria en La Rioja ha caído y eso es una evidencia. Buena parte de los municipios, que los conocemos bien y algunos de los que estamos aquí pertenecemos a esos municipios, se vive prácticamente en régimen de monocultivo, dedicado a, como usted se podrá imaginar, a un único cultivo, que es el cultivo del viñedo. Y en los últimos tiempos, por razones varias, pero la fundamental es por una mala relación oferta-demanda, esa rentabilidad se ha caído estrepitosamente y se están poniendo en tela de juicio buena parte de las explotaciones y de la continuidad de esas explotaciones. Ahí es donde esta ley intenta ayudar. Al final no nos engañamos. Sabemos que la legislación per se no ayuda a corregir precisamente los problemas que están existiendo ahora mismo con la rentabilidad agraria, pero evidentemente es una forma de intentar revertir la situación que en estos momentos, y es por todos conocido, es mala. En ese sentido, usted hablaba de una serie de datos que están, como usted bien dice, y a la que hemos accedido todos, una memoria económica en la que habla de 11.884 beneficiarios, que no son ni muchos ni pocos, son los que son. Con lo cual, la intencionalidad de la ley es que se puedan acoger a estas desgravaciones en sus diferentes estadios todas las personas que se dedican, y luego veremos a ver los ajustes que en el trámite en el que estamos se puedan corregir, todos los agricultores que se dedican a la actividad en La Rioja. Estamos hablando de la parte de IRPF, que estamos hablando de 5.620 agricultores, la parte de impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones y todo lo que tiene que ver con la parte de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, es evidentemente es una memoria soportada con la actividad que año tras año se tiene en esta región. Es decir, se intenta actuar en un universo que es el que es, no nos lo inventamos. Con lo cual, la progresividad o regresividad de la actuación tiene que ver con actuar con todos los que de alguna forma u otra están en el sector, y en ese sentido no se mira otra cosa, sino intentar, por un lado, en la parte de desgravaciones de IRPF, actuar intentar incorporar a más personas en la actividad. Por otro lado, intentar que en la medida de lo posible no se abandonen las explotaciones agrarias y, por otro lado, que se favorezcan las operaciones, las transmisiones, las herencias en la actividad. A partir de ahí, en cuanto a extender a otras medidas rurales, hombre, al igual que el otro día yo le recordaba al interviniente de Castilla-La Mancha, hay una serie de actividades, hay una serie de mecanismos que en los 2 años de gobierno ya se están poniendo en marcha. Usted mismo estuvo participando en una comparecencia también sobre política fiscal. Esa política fiscal se ha extendido a todos los contribuyentes riojanos en la presente declaración que va a finalizar. Se ha actuado también en el segmento de los autónomos, personas inscritas en el registro de explotaciones agrarias incluidas. Por primera vez se les ha tenido en cuenta también como autónomos. Se ha también intervenido en la incentivación de viviendas rurales, que también estaba reclamando la interviniente de Izquierda Unida. Es decir, en estos momentos se ha hecho un importante esfuerzo por incentivar la vivienda en el mundo rural, y tenemos aproximadamente más de 600 viviendas favorecidas, promocionadas en el ámbito rural. Es decir, que estamos hablando
no de una intervención de forma aislada solamente en el segmento agrario, sino en el segmento agrario como parte fundamental de la actividad que sustenta y sujeta nuestros municipios. En ese sentido... Señor Viseiras, tiene que ir concluyendo. Bueno, me quedo para una siguiente intervención. Es decir, le aclaro que es una intervención bastante homogénea, que también la persona de Vox hablaba sobre la heterogeneidad de la intervención. La Rioja es una región pequeña y en ese sentido el comportamiento es bastante homogéneo y se busca actuar en todo el territorio. Nada más, le agradezco la intervención y después continúo. Gracias. Muchas gracias y tiene ahora la palabra el compareciente por tiempo de 10 minutos para dar respuesta conjunta a todos los portavoces. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer, como creo que también lo he hecho en otras ocasiones en las que he comparecido en el Parlamento de La Rioja, en las comisiones, pues el tono constructivo siempre ayuda el poder dialogar desde la diferencia. Y bueno, intento puntualizar y responder a las cuestiones que se han realizado por orden de la propia intervención. A la señora Moreno, indicar, bueno, es algo que han dicho también el portavoz del Grupo Socialista y bueno, pues el planteamiento de que bueno, el título de la ley, pues lógicamente no responde a lo que realmente desarrolla la ley. Es decir, medio rural es mucho más amplio, lógicamente, y entendiendo lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular acerca de que hay otras medidas, yo analizando la que estamos por la que estamos compareciendo, pues indicar que lógicamente estamos hablando de medidas fiscales para el mundo ganadero y para el mundo agrícola, ¿no? Y nada más. Evidentemente, pues el título de la ley no corresponde. Entiendo que bueno, pues eso es algo que excede incluso del ámbito técnico de mi propia comparecencia. Cada uno a la hora, como gobierno, como parlamentarios, pues pueden intentar, entre comillas, adornar sus exposiciones de motivos y sus anteproyectos de ley, y es algo perfectamente lógico desde el punto de vista de la práctica política, pero es un hecho que el medio rural es mucho más amplio y no hay más que medidas fiscales limitadas a la agricultura y a la ganadería. Indicar en este caso lo que ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, pues que los datos que he dado desde el punto de vista de la renta agraria y desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda son los que son. Es decir, jamás podremos decir que porque pueda crecer un determinado indicador desde el punto de vista macroeconómico, no hay situaciones dramáticas y duras por parte de explotaciones pequeñas y de propietarios o arrendatarios de pequeño nivel desde el punto de vista de la facturación. Como podría decirse de una manera vulgar, es el capitalismo. Es así, pero los datos macro no se corresponden con la exposición de motivos. Es una realidad que las personas, ya no solamente por los datos del Ministerio de Agricultura, sino por los que declaran Hacienda, no creo que declaren más ingresos o beneficios pues porque se los inventen. Y el promedio da el resultado que le digo. El promedio, pues lo pueden ustedes consultar en el Observatorio de Márgenes. En este caso estamos ante rentabilidades porcentualmente históricas. Y eso no es algo para decir que no hay problemas. Hay muchísimos problemas, en general en el conjunto del Estado, y hay situaciones que seguramente merecen actuación pública. Desde esa perspectiva, agradecía el que se pueda pensar que desde las administraciones autonómicas se puede tomar actuaciones desde el punto de vista fiscal que mejoren la vida de agricultores y ganaderos. Esa loabilidad, en este caso al portavoz del Partido Popular, pues siento decirle que no se consigue. O sea, la intención puede parecer buena, pero el instrumento no es el adecuado. No solo porque solamente llega agricultura y ganadería y el medio rural es más amplio, sino porque incluso si no creyeran los datos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Agricultura, alguien piensa que una situación como la que de alguna manera indicaba el señor Viseiras,
todo el respeto a la hora de su análisis, de no creerse estos datos de renta agraria oficiales, se puede arreglar con una rebaja promedio que aparece en la memoria económica de las deducciones de IRPF de 172 euros anuales. Si de verdad tenemos una situación dramática, esto no se arregla con 172 euros anuales por persona y, desde luego, en su conjunto, con un incentivo fiscal ligeramente inferior a 5 millones de euros. Por lo tanto, creo que existe un divorcio muy claro que creo que debiera resolverse entre una exposición de motivos y luego el resultado de las medidas que se proponen. Básicamente, entiéndanme ustedes, y de verdad dicho con todo el respeto, es como fuegos artificiales. Sí, fuegos artificiales, pero los fuegos artificiales no le resuelven la vida a la gente. Si a los fuegos artificiales no le incorporamos medidas que mejoren la renta y el patrimonio de la gente que vive en un municipio, pues bueno, habrá fuegos artificiales, incluso un título de ley muy potente, pero faltará las cosas de comer, ¿no? En este caso, 4.900.000 euros, de los cuales está concentrado en un porcentaje de muy poquitas personas, el 3,5%, el 40% de esos casi 5 millones de euros no van a resolver los problemas que tiene la agricultura y la ganadería de La Rioja, ni de lejos, ni de broma. Si quieren ustedes ser más ambiciosos, bueno, pues eso casi sería motivo de otra comparecencia, pero no digo mía, de quienes ustedes estimen oportuno, pero desde luego tendría que ser realizado algo más que un espectáculo de pirotecnia, porque el espectáculo de pirotecnia sería el considerar o creer que con estas medidas fiscales, pues bueno, pues se va a incentivar la creación de nuevas explotaciones. Hacían referencia, en concreto, varias personas de las que han intervenido, varios portavoces, a esos 1.000 euros de deducción, e incluso decía el portavoz del Partido Popular con acierto que eso corresponde, bueno, eso lo decía el Partido Socialista, el portavoz del Partido Socialista, el señor Elena Calzada, acerca de las pocas personas que se benefician de eso. Claro, es que estamos hablando de 450 personas que, por supuesto, coincido y he felicitado a los servicios técnicos de la Consejería, que han hecho los cálculos seguro con todo el rigor del mundo, pero lo que revela de alguna manera es que el incentivo fiscal que se propone no va a ser capaz de hacer que aparezcan nuevas explotaciones. Es decir, lo de los 1.000 euros, que puede ser lo más llamativo, al final estamos entendiendo que en 3 años pues va a suponer alguna explotación más, pero pocas, muy pocas. Por lo tanto, la poca efectividad se revela precisamente en esa memoria económica que de alguna manera convierte en negro sobre blanco las buenas intenciones que, reitero, yo agradezco por parte del Gobierno de La Rioja y de los grupos parlamentarios. Sí, buenas intenciones, pero si ustedes quieren intervenir con medidas fiscales, tienen que ser mucho más ambiciosos. Desde luego, si no, pues con esto no se soluciona, ¿no? Esa medida de 1.000 euros, así, sin más, pues es la más llamativa, pero no tiene impacto económico, y cuando algo no tiene impacto económico en una ley, ustedes y yo sabemos que es porque no sirve, no funciona. Por lo tanto, bueno, pues está vinculado al título, es evidente. El medio rural son más cosas. Decía el portavoz del grupo parlamentario Vox, hacía referencia a que no se fija población, las medidas no van a fijar población. Y entiéndame usted, reitero lo anteriormente indicado, con un impacto económico ligeramente inferior a los 5 millones de euros, ustedes no van a fijar población, ustedes no van a actuar en el medio rural, eso es evidente. Para hacerlo, pues yo claro que tengo mi opinión y mi posición, hay que actuar en el ámbito del fortalecimiento de los servicios públicos, y eso sale más caro, eso sale mucho más caro que una medida fiscal puntual, ¿no? En este caso, el que hubiera posibilidad de realizar incentivos a municipios más despoblados y que los incentivos fiscales recogieran ese elemento, como los elementos de progresividad que yo creo que debieran informar cualquier tipo de planteamiento normativo legal en el Estado español, porque tenemos un artículo 31 de la Constitución que suele ser bastante olvidado, ¿no? Pero el artículo 31 de la Constitución habla de la progresividad fiscal. Bueno, pues
Parece que el 31 no nos gusta muchas veces tanto a los gobiernos autonómicos o los parlamentos a la hora de aprobar normas como otro tipo de artículos, ¿no? Pero está en la Constitución y la progresividad fiscal es algo de lo que carece este anteproyecto de ley. Se podría, claro, pero es más complicado. Tienen ustedes razón en que, decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, que si se actúa sobre determinados municipios despoblados, y yo le incorporo, incluyendo elementos de renta previa o de tamaño de la explotación, pues de manera inversa, claro, no para beneficiar más a los que más tienen, pues entonces tendríamos un anteproyecto de ley seguramente más complejo, pero seguramente más progresivo, más respetuoso con ese artículo 31 de la Constitución. Desde esa perspectiva entiendo que además sería un estímulo para evitar eso que la portavoz de Izquierda Unida, Enar Moreno, decía en relación a la uberización, y que es completamente cierto. Es evidente que esos macronúmeros que ocurren en todo el Estado y también en La Rioja, pues están, disimulando una realidad capilar mucho más complicada por parte de las pequeñas explotaciones o de quienes incluso tienen que trabajar en otras cosas porque solo con su renta agraria o ganadera no podrían salir adelante, ¿no? Ese tipo de situaciones, se pueden estimular fiscalmente, pero con estas medidas, que son absolutamente insuficientes desde esa perspectiva y regresivas, pues no pueden ustedes esperar que eso ocurra. No puede haber, diríamos, un cambio sustancial con una normativa, con un impacto económico tan reducido y con un reparto tal y como el que se ha realizado. Preguntaba o indicaba la posibilidad de que si en esta ley aparecieran elementos, la señora Moreno, en relación con el transporte, la cultura, sería ampliar el foco a una ley más de incentivos fiscales al medio rural. Yo no he estudiado esa parte en cuanto a qué podría parecer, pero sí de manera genérica me refería a que la potenciación de servicios públicos, lógicamente, y en las zonas más despobladas, tiene un elemento de coste unitario muy elevado, pero es fundamental para fijar población, ¿no? Y desde luego es más efectivo, pero, reitero, más caro, mucho más caro. Es un tema de apuesta, se quiere o no se quiere, ¿no? El planteamiento es claro. Indicar que los datos de la memoria económica, reitero, en este caso, señor Visairas, no tengo ninguna objeción, me parecen rigurosos, y cuando yo me refería a que usted decía 11.864 son los números que son, a lo que yo me refería en cuanto a que no son todos ellos, o sea, que no son personas, porque puede haber personas que se beneficien de IRPF y de patrimonio, o de IRPF y de sucesiones y donaciones. Todos los de sucesiones y donaciones se van a beneficiar de patrimonio. Es decir, puede haber combinación de ayudas. A eso me refería. No discutía los datos desde ese punto de vista. Pero precisamente ese análisis hace ver la parte de injusticia regresiva que apunta el anteproyecto de ley. Porque lo que indica realmente es lo que les comentaba. El 3,5% de las personas que van a recibir beneficios fiscales, se apropian, en este caso por la norma, no por la fuerza, del 40% de ese beneficio fiscal. Y como es limitado, la regresividad también es limitada. Pero sean ustedes conscientes de que hacen una norma regresiva. Simplemente eso. Hay quienes lo presumen de ellos. Quiero decir que como todo es discutible en la vida, ¿no? Pero yo les alegaba el motivo constitucional porque entiendo que, además de que figure en la Carta Magna, es un elemento que debiera informar todas las actuaciones tributarias, más allá, no porque considere yo que esta norma es inconstitucional, porque la regresividad es bastante fina a la hora pero ya les digo, si lo que se ataca en este caso es la eficiencia de la actuación, yo lo que digo es que la progresividad ayudaría a que fuera más eficiente, más eficaz para los objetivos loables, reitero, que tiene el apoyar a un sector, ¿no? Un sector como el agrario y el ganadero, ¿no? Entonces, señor Sánchez Mato. No se lo intentan ustedes, señor Visairas, pero es regresiva la norma y no pasa nada. Simplemente reconozcanlo todos los presentes, ya está. Muchas gracias. Le iba a anunciar que tiene posteriormente el otro turno de 5 minutos.
y tendrá oportunidad de seguir con sus explicaciones. En este caso vamos a dar otro turno de portavoces por tiempo límite de 3 minutos cada uno de los portavoces. Y en primer lugar tiene la palabra la señora Moreno. Sí, bueno, pues aprovechar para darle las gracias. Efectivamente coincido con su análisis, es regresivo y dice usted, muchos presumen de ello, pues efectivamente es el caso del Partido Popular y es evidente que, bueno, pues esta ley hace referencia a lo que hace referencia y no realmente a medidas para impulsar ese reto demográfico en nuestro entorno rural. Simplemente con mi intervención no quería hacerle una pregunta, era más bien una pregunta retórica para poner en evidencia la ineficacia y la falta de coherencia entre los títulos que el Gobierno de La Rioja acostumbra a poner en las normas y luego bueno, pues lo que viene contemplado en ellas. Y efectivamente, dice usted, hay otras medidas para impulsar el establecimiento de las personas en el entorno rural más efectivas y más eficaces, y dice usted más caras, y es una cuestión de opción política, o se quiere o no se quiere. Pues es evidente que no se quiera, porque usted sí que hizo un trabajo también interesante sobre las reformas fiscales anteriores, por ejemplo, con el tema de la eliminación del impuesto de patrimonio o con los privilegios a las rentas, a las herencias o donaciones de más de 400.000 euros en nuestra comunidad. Creo que ahí habría recursos suficientes para abordar pues esa política más eficaz del transporte rural, sin más, del transporte que garantice el derecho a establecerse en el mundo rural. Por tanto, sin más, agradecerle nuevamente su presencia aquí. Tenga por seguro que le llamaremos, porque a este paso serán muchas más las medidas regresivas que el Gobierno o el Partido Popular traigan a esta Cámara. Gracias, señora Moreno. Y ahora tiene la palabra el señor Alda por el Grupo Parlamentario Vox. Bueno, muchísimas gracias. Nada, simplemente hacer extensibles los agradecimientos de la señora Moreno y bueno, por las explicaciones que ha dado y nada, pues animarle a colaborar en otras ocasiones y a enriquecer este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alda. Y tiene la palabra el señor La Calzada del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, presidente. Lo mismo que mis compañeros, agradecer la exposición que ha hecho. Como le he dicho en mi primera intervención, sí que me gustaría tener el informe que ha redactado, porque considero, y como economista, que está muy bien planteado, sobre todo los gráficos, donde se ve claramente que se benefician, pues tanto en el IRPF como sucesiones, transmisiones patrimoniales y patrimonio. Donde más beneficio tienen, por supuesto, es en patrimonio y sucesiones y donaciones. Y como ha dicho la señora Moreno, agradecer también en anteriores exposiciones que ha hecho en el impuesto de patrimonio y impuesto de sucesiones, que como vemos el Gobierno del Partido Popular en estos 2 años está beneficiando fundamentalmente pues al que más patrimonio tiene, al que más herencia tiene y a las rentas más altas. Muchas gracias. Gracias, señora Calzada. Y ahora tiene la palabra el señor Viseiras del Grupo Parlamentario Popular. La verdad es que, en fin, cuando... Mantengan, por favor, silencio, señor Viseiras. Cuando hablamos de... En primer lugar, hablaba el señor Sánchez Mato, creo que pronunciaba la palabra pirotecnia. Evidentemente no somos tan ingenuos y sobre todo tan faltos de conocimiento de la realidad como para pensar que una sola medida es el catalizador suficiente como para mejorar la situación complicada que en estos momentos tiene el sector agrario. Si eso lo hubiésemos pensado, es decir, si hubiésemos sido tan despegados de la realidad, no hubiésemos hecho esta formación política y este Gobierno lo que se hizo desde el primer momento, que es poner más de 30 millones de euros precisamente en el sector, precisamente para tener que llevar adelante medidas que son francamente complejas, como es la destilación, como es la vendimia en verde, como es una ayuda al sector de champiñón, que es un sector francamente importante también para La Rioja, y son medidas consensuadas con el sector que se pusieron nada más empezar a gobernar. Evidentemente, insisto, porque no estamos hablando de pirotecnia, estamos hablando de coger el toro por los cuernos y ponerse a gestionar los problemas que tiene el sector. Esto, que también es una medida consensuada con el sector, pretende ser un alivio fiscal
justamente que lo podemos hacer y se puede hacer solamente en la parte, evidentemente, que depende de las comunidades autónomas, porque el grueso de lo que tiene que ver con IRPF, etcétera, etcétera, es normativa estatal, y la normativa estatal, como todos sabemos, en estos 7 años pues hemos tenido decenas de subidas de impuestos de los contribuyentes españoles, decenas de subidas de impuestos con recaudaciones récord precisamente de impuestos. A partir de ahí, seguiremos. Espero que desde esta formación política sigamos trayendo estas medidas tan regresivas en aquellos sectores que lo demanden, porque realmente yo creo que la realidad de la calle nos dice que vamos en la buena dirección, y precisamente las actividades, no solo la agroganadera, que todos sabemos está pasando por un mal momento, sino otras actividades necesitan el cuidado, el mimo por parte de las administraciones, y yo creo que en la calle no entienden esto como regresivo, sino todo lo contrario. Muchas gracias por su intervención y seguro que nos veremos en otras ocasiones. Gracias. Gracias, señor Viseiras. Y antes de darle la palabra al compareciente, sí que me gustaría preguntar, porque no lo he hecho con anterioridad, si alguno de los diputados va a solicitar la palabra. Si no, para darle la palabra al compareciente y que cierre la comparecencia. Pues, señor Sánchez Mato, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos para responder y también dar por finalizada la comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Simplemente indicar algunos detalles desde el punto de vista en este caso, entiendo que nadie se sentirá ofendido cuando he hablado de pirotecnia a la hora de comparar la exposición de motivos con el desarrollo normativo de la ley. No pretendía ofender desde el punto de vista, evidentemente sí diferir a que si hay una ley que tiene un título ambicioso, más amplio de lo que es el texto articulado, y luego en el articulado pues tiene una serie de medidas, pero la cuantificación económica es muy reducida, pues lógicamente existe lo que yo llamaba antes un divorcio entre la exposición de motivos y un esquema de situación complejísima que se plantea con las medidas que se articulan. Tiene también forma de solucionarse. Yo respeto, no comparto que no se sea más ambicioso, pero si no se es más ambicioso, también se puede rebajar la exposición de motivos y el título cambiarlo para no contarle a la gente cosas que no son. Pero vamos, entiéndamelo desde el profundo respeto que tengo también al Gobierno de La Rioja y a los grupos parlamentarios con los que tengo diferencias, ¿no? Pero eso es normal, eso es lógico y no pasa nada. Desde el punto de vista de lo que indicaba el señor Viseiras con el tema de que la gente lo entiende simplemente si es un hecho que las medidas fiscales, lo que yo las he tildado es de insuficientes para abordar el reto que existe en el sector agrario y ganadero y que benefician fundamentalmente en un porcentaje muy bajo a 400 personas. Simplemente. Y lo que comentaba era que para que fueran eficaces debieran ser mucho más intensas y no beneficiar solo a 400 personas en un porcentaje tan reducido con la capilaridad y la atomización del propio sector agrario y ganadero de La Rioja. A eso me refería. Es decir, que para ser eficaces y eficientes, la progresividad fiscal de las medidas es una herramienta útil. ¿Por qué? Bueno, pues porque el beneficiar, en este caso, a las pequeñas y medianas explotaciones, pues lógicamente va a permitir o permitirá conseguir algo que de otra manera no van a poder lograr por sus propios medios. Para eso debieran estar también las administraciones públicas. Por lo tanto, entiendan que más allá de que es, por supuesto, legítimo y legal, hasta ahí podríamos llegar, el articular medidas que fundamentalmente beneficien a 400 personas, yo les digo, bueno, pues podrían ustedes intentar con las medidas de una normativa de medio rural, pues beneficiará a más personas porque sería más eficaz para conseguir los objetivos que ustedes plantean en la exposición de motivos. Dense cuenta, y con esto acabo, que los incentivos fiscales, en este caso los beneficios fiscales que conceden las comunidades autónomas, los analiza la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente.
Pero claro, los datos de 2024 y de 2025, los que se prevén, pues todavía no los han analizado, pero algunos ya hemos hecho los cálculos. Y fíjense ustedes, La Rioja estaba por encima del promedio hasta 2023 de beneficios fiscales, ¿vale? El 0,96% del Producto Interior Bruto. Los datos de la memoria económica y de la estimación del Producto Interior Bruto para 2025 dicen que los beneficios fiscales, si se aprobara este anteproyecto de ley, superarían el 1,3%, es decir, van ustedes deprisa para intentar aproximarse a la Comunidad de Madrid, donde yo resido, y lo que ocurre es que esos beneficios fiscales, lo que digo es que si son regresivos, como es el caso, y como es el caso de la Comunidad de Madrid, generan ineficiencias serias, graves, que tendrán ustedes que abordar en otro momento y con otro anteproyecto de ley, pero que si no se articulan mal las medidas fiscales, pues luego no hay que poner tiritas después, ¿entienden? O sea, simplemente intentaba decir eso, ya digo, que dicho sea todo con el máximo respeto a todas las posiciones ideológicas que tienen ustedes representadas en el Parlamento de La Rioja. Reitero agradecimiento por el tono, creo que así se puede debatir horas y horas, pero creo que todos y todas tenemos el tiempo limitado y seguramente preferirán que no agote ya más el tiempo. De verdad, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, señor Sánchez Mato. Le agradezco en nombre de todos los miembros de la comisión su comparecencia y pues bueno, que en próximas ocasiones estoy seguro que también se repetirá la misma a propuesta del grupo proponente en este caso. Y